Bien, en matemática 23 vamos a pasar a las derivadas parciales. Vamos a ver una introducción, algunos ejemplos y esas cosas. Bien, tratando de formar pues nuestra experiencia con el tema y que nos ayude a resolver ejercicios más adelante. Con intención. En principio vamos o sea, recuerde que la definición del límite, de la derivada, ¿no? La derivada en funciones reales, simplemente la derivada, uno decía la derivada f de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿verdad? O sea que se hace una variación, a x se le suma un h que tiende a 0, un pedacito pequeño. Bien, lo que pasa es que en este caso nosotros vamos a tener una función que depende de muchas variables, ¿verdad? Y podemos derivar respecto a una de ellas. Voy a poner, por ejemplo, respecto a x2 para que se entienda que, y eso puede ser con cualquiera de las variables. Eso sería el límite cuando h tiende a 0. Si yo me refiero a x2, entonces lo que voy a hacer es aquí x1, x2 más h, x3 y etcétera hasta xn menos f de x1, x2, x3 hasta xn, todo sobre h. ¿Ves? O sea que todas las demás variables se mantienen igual, simplemente la que vamos a variar es xn, ¿verdad? O sea, esto en el espacio significa que usted va a agarrar, aquí tiene, por ejemplo, tiene z, x, perdón, yx. Usted tiene una función, vamos a suponer que esa función tiene una curva. En este puntico usted va a tener tres coordenadas, ¿no? Una y, una x por aquí y una z por allá, ¿no? Vamos a suponer que es más o menos por aquí. Este puntito. Entonces, si vamos a derivar respecto a y, que sería la segunda variable en este caso, x, y, z, lo que va a variar es aquí, esta y. Se mantiene la x, se mantiene, o sea, que se varía es para acá, y la z se mantiene la altura de la z. ¿Ves? Entonces, mantengo la misma z, la misma x y varío la y a ver qué pasa. ¿Ves? Voy a tener un puntico aquí con la misma altura para acá, la misma altura. Entonces, lo que estoy viendo es si esta curva tiene alguna variación en el sentido y solamente, sin variar x ni z. Bien, claro, si lo que pasa es que en el espacio no hay curvas, sino superficie. Entonces, sí, bueno, esta curva podría representar una superficie. Vamos a suponer que, pues, que tenga esta forma, como una sábana. Entonces, bueno, sí, tendría alguna variación en el eje Y, alguna variación hacia arriba Z o hacia abajo. O sea, aquí Z hacia este lado baja y hacia este lado sube. X en este sentido más o menos se mantiene constante. Es decir, cómo varía en ese punto hacia una de las direcciones X, Y, Z. Eso es lo que hace la derivada parcial. Bien. Ok. O sea, la derivada parcial entonces debe mantener. Vamos a poner, por ejemplo, yo tengo la función, vamos a poner f de x o z, da igual. Fxy igual a x cubo logaritmo neperiano de y. ¿Eh? Si yo pido, por ejemplo, la derivada de f en el sentido de x, entonces la y es constante. O sea, logaritmo de una constante es una constante, entonces derivo la x simplemente.
3x cuadrado por neperiano de y. Las constantes quedan ahí, las que están multiplicando en menos. Y si quiero la derivada de f respecto de y, entonces la constante es x al cubo. Queda como un número. Y derivo el neperiano de y, que es 1 sobre y. Es decir, que cuando vayamos a derivar una función con respecto a alguna variable, las otras variables se toman como constantes, como si fueran un número. Voy a poner un ejemplo un poquito más recargado. Un ejemplito un poquito más recargado. Digamos, vamos a decir que sería, vamos a tomar la derivada, hallar la derivada de la función f de xy, que se define como xy por x cuadrado, perdón, menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy no es el punto origen 0, 0, y valor de 0 si es el punto origen. Para el resto del espacio es esto, y para 0, 0 es el origen de coordenadas de 0. Bien, simplemente si vamos a hallar las derivadas, la derivada respecto de x, hallamos simplemente. La derivada respecto de x aquí, fíjense, aquí sería x por esto. Entonces sería algo así como la derivada de x es 1 por y, x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más x por la derivada de esto, que sería y, que me multiplica, aquí sería 2x por x cuadrado más y cuadrado, menos 2x por x cuadrado menos y cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Bien, o sea aquí 2x cubo menos 2x cubo se simplifica, 2xy cuadrado menos, o menos da más 2xy cuadrado, me queda 4xy cuadrado. ¿Sí? 4xy cuadrado, o sea que esta derivada sería, como este está elevado al cuadrado, puedo sacarla factor común o mínimo común. Esto entre x cuadrado más y cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, porque elevado al cuadrado. Cuando lo multiplico por su conjugado, me queda x a la 4 menos y a la 4. Más, este entre t a la 1 y nada más me queda el 4xy cuadrado. Esto sería 4x cuadrado y al cubo. Ahí tengo la derivada. Con respecto a x, con respecto a y habrá una derivada similar. Bien. Con respecto a y habrá una derivada similar a esta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la derivada con respecto a x, pero en 0, 0? Queda eso. Para evaluar la derivada de 0, 0, si usted lo evalúa aquí, aquí fíjese, aquí me va a quedar 0, si yo lo evalúo aquí, en este caso, aquí arriba me queda 0, porque y vale 0 y aquí vale 0, 0 por A0, 0 más 0, 0. Pero aquí me queda x cuadrado y cuadrado, o sea que aquí tengo, fíjense lo importante aquí. Aquí tengo y por x a la 4 y y por y a la 4. O sea que aquí tengo un polinomio de grado 5. Y aquí cuando elevo al cuadrado voy a tener polinomios de grado 2. Significa que el polinomio de arriba es más fuerte, grado 5, grado 2. Entonces grado 5 es grado 1 por grado 4 y el grado 4 con el grado 4 abajo es como si se simplificara y eso debería darse. De esta manera eso lo podemos probar. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, vamos a calcularlo con el límite. ¿Cuál sería el límite?
Entonces sería la derivada de f de x en el punto 0, 0 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, claro, como te respecto a x sería x más h, coma y, que en este caso es 0, menos f de xy sobre h. Fíjense que f de 0, 0 sería, perdón, aquí sería igual a 0. Sería 0, ¿no? Lo que dice aquí. Entonces me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 entre h. H, 0, usted mete aquí H0, H para X, 0 para Y. Aquí queda H cuadrado. ¿Sí? Y aquí abajo, aquí arriba queda también H cuadrado, da 1 por 0, 0. Esto es igual a 0. Este límite existe y da 0, entonces la derivada es 0. Esa es una forma de probar que ese límite vale 0 si en algún caso se lo pidiera. Bien, entonces la derivada parcial simplemente es tomar una de las funciones, de las variables, derivar con respecto a ella, y las demás variables que hayan, x, y, z, las que hayan, usted las toma como si fueran números, ¿no? Algo especial con estas derivadas parciales, algo interesante, son cuando sacamos las derivadas de orden mayor. Es decir, si yo derivo, por ejemplo, la derivada de f, la derivada segunda de f de x, es la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a x. No la puedo escribir como de f, la segunda derivada con respecto a x las dos veces. Y aquí es donde tenemos sentido el poner x a este aquí, aquí. ¿Por qué? Porque si yo tomo una derivada, digo que está un poco... se llama desenfocado. Ahí se enfocó un poco. Si yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo la derivada de f respecto a x y f es una función de x, y, yo puedo derivar esto respecto a x otra vez. Y voy a tener la derivada segunda de f, pero respecto a x. Además, puedo tener la derivada respecto a y de la derivada de f respecto de y. Es decir, la derivada segunda de f respecto a y. Pero podría tener la derivada de x, de f respecto a x, y derivar esa derivada, pero ahora respecto a y. Entonces me da la derivada segunda de f, pero primero respecto a x y segundo respecto a y. ¿Lo ves? O viceversa, puedo tener la derivada respecto de x, de la derivada de f respecto de y tendría la derivada segunda de f respecto de x, y. Primero y después x. Vamos a tomar un ejemplo extraño. Vamos a suponer, y hacemos las 4 derivadas para ver cómo nos queda. Vamos a suponer que f de x, y es igual a, vamos a escribirlo arriba. Y sacamos las derivadas abajo. Vamos a suponer que f de x, y es igual a x cubo y menos x cuadrado y a la 4. Por poner algo. Potenciales para que no nos enrede la vida. Entonces, ¿yo qué hago yo? Yo puedo sacar la derivada respecto de x, ¿no? Por ejemplo, la derivada de f respecto de x sería 3x cuadrado y menos 2xy a la 4. Y la derivada de f respecto de y sería x cubo menos 4x cuadrado y al cubo, ¿verdad?
derivando esta expresión con respecto a y manteniendo la x como constante. Aquí la derivada de x cubo y me queda x cubo. Ok, ahora yo con esta información yo podría tomar la derivada segunda de f respecto de x. Sería la derivada de esto respecto de x. Sería 2 por 3, 6 xy menos 4 por 2, perdón, menos 2y a la 4, ¿no? Sí, porque respecto de x te da 2 por y a la 4. Y aquí puedo tener la derivada segunda de f respecto de y. Sería 0 aquí y aquí sería 3 por 4, 12 x cuadrado y cuadrado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora fíjense, si yo quisiera las derivadas cruzadas, le dicen algunos profesores, sería derivar esta que me dio respecto a x, pero ahora la voy a derivar con respecto a y. Entonces me quedaría 3x cuadrado menos 4 por 2, 8xy a la 3. Y voy a derivar aquí la derivada f respecto de y, la voy a derivar, pero ahora respecto de x. Fíjense que me da 3x, sería 3x cuadrado menos, como es respecto de x, 2 por 4, 8x y al cubo. Y fíjense esta cosa interesante. Esas dos derivadas cruzadas son iguales. Y eso se cumple siempre y cuando las derivadas, estas derivadas sean continuas. O sea, hay un teorema que dice si la derivada de f de x respecto a x y la derivada de f respecto a y son continuas y derivables, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Es un teorema que hay. Y aquí, bueno, aquí con este ejemplo pudimos ver un caso que medianamente muestra ese ejemplo, ¿no? Bien. Ok, eso con respecto a las derivadas de segundo orden. Y bueno, y de tercer orden sigue el mismo camino. Pues. Lo que pasa es que de tercer orden, evidentemente se multiplicará, porque yo puedo sacar la derivada. Si ya aquí tengo 4, respecto a x tendría un 2, 3, 4 también. Y respecto a y tendría otras 4. Serían 8, o sea, es una larga lista de derivadas. No tiene mucho sentido en una clase como esta, pues un video corto, tomar ese caso. Sigamos adelante, vamos a ver algo interesante que sería importante de siempre que estamos derivando, que es lo que tiene que ver con la regla de la cadena. ¿Sí? O sea, la regla de la cadena, por lo general, lo que dice es lo siguiente, fíjense. Regla de la cadena. ¿Recuerdan la regla de la cadena de las funciones reales, ¿no? Es la derivada de una composición. En la composición hay una función que es interna, f de g de x. Entonces, la derivada de g de x se llama derivada interna. Bien, en este caso es más o menos igual. Si vamos a suponer que tenemos una función f que va de f y esa función es de v, es decir, va de R2 en R. Pero además, u y b son funciones, incluso de xy. ¿Eh? Entonces, f depende de v y v dependen de xy. O sea que de alguna manera f depende de xy indirectamente. ¿Cómo depende? Bueno, podemos hacer un diagramita así. F depende de u y depende de v o b. Y u depende de x y depende de y b depende de x y depende de y. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la derivada de f respecto de x,
¿no? Entonces fíjense lo que pasaría. Tendría que venir para, por ejemplo, aquí. Aquí tendría la derivada de f respecto de u. Y aquí sería la derivada, si voy derivando, ¿no? Respecto de x. Entonces aquí, por este camino, tendría, se multiplica así. De f de u sobre du y esta sobre dx. Y por este camino también hay una x. Tengo de f de b y por aquí tendría de b de x. Es decir, de f de b y tengo de b de x. Entonces, si yo hago lo que queda aquí horizontal, aquí sumo, y lo que va bajando, las derivadas las multiplico. Los productos, vamos a poner aquí productos porque es un problema. Y aquí suma. Entonces la derivada de f respecto de x será, al final me quedó esto, o sea, me queda df de u por du de x más df de b por db de x. Esa es la derivada de f respecto de x. Evidentemente respecto de y, pues habrá una cosa similar, ¿sí? Que se puede calcular. Y bueno, sería interesante escribir. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Es bueno tener un ejemplo con números, con funciones para que no se quede en la teoría, sino que se abra la mente sobre cómo serían los ejercicios. Por ejemplo, vamos a suponer que f de v es la función u cuadrado b. Y u, donde u es la función x cuadrado más y cuadrado. Y v o b es la función seno de alfa x. Seno de pi por x, vamos a poner. Alfa es cualquier, ¿sí? Ok, vamos allá, por ejemplo, la derivada de f respecto de x. Entonces, por la definición que acabo de decir, es de derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x. Más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. Eso sería, la derivada de f respecto de u es 2v multiplicada por la derivada de f de u respecto de x es 2x. Más la derivada de f respecto de b es u a la 2 por la derivada de b respecto de x, que sería pi por coseno de x. Claro que si yo quiero esta función derivada respecto a x en solo en función de xy, entonces esto sería así. Perdón, 2 por 2, 4, por u, que es x cuadrado más y cuadrado, por b, que es seno de pi x, todo eso por x. Así. Más u cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado, elevado al cuadrado por pi por el coseno de pi x. Y ya la tengo todo en función de x, y, ¿no? Bien. Igual para la función de x, y. Vamos a suponer que usted dice, bueno, pero eso lo podemos hacer como de comprobación. Claro, en este caso es simple, hay casos donde no es simple. Separar las variables. Es decir, usted puede ver, vamos a probar, es como una prueba. ¿Quién sería f de xy? Sería u cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por el b, que es seno de pi por x. Y voy a derivar esta función f respecto de x. Vamos a ver qué me da. Esta derivada en producto sería 2 por x cuadrado más y cuadrado
Con respecto a x tiene una derivada interna que es 2x por el seno de pi x sin derivar, más esto sin derivar, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por la derivada de esto que sería pi por coseno de pi x. Mire, x cuadrado, pi, coseno de pi, aquí está, y aquí sería 2 por 2, 4, x por x cuadrado más y cuadrado, seno de pi por x, más esto. Y esta expresión es esta, ¿ves? Es la misma derivada. Es decir, en algún caso que yo pueda escribir la f en función de x, y, puedo calcular directamente la derivada. Pero si no, uso la regla de la cadena. De esta manera. Y observen que me da exactamente el mismo resultado. ¿Bien? Seguimos. Si quiere calcular f de... Bueno, vamos a hacer algún problema de aplicación de eso. Problemas que aparecen en la guía de los alumnos de Mate 23, que algún momento me la mandaron y que quieren les gusta resolver el ejercicio de su guía. De todas maneras, esto va a quedar grabado. Si la persona se suscribe al canal, pues le llega sin que yo se lo mande. Y de todas maneras, por lo general, yo lo mando al grupo de WhatsApp. Vamos a suponer en este caso un ejemplo o problema. Dice, vamos a llamar a W la función f de xy. Y x, vamos a poner que se pasan a coordenadas polares. X es R coseno y Y es RC. Nos piden, vamos a demostrar entonces, si eso se pasa a coordenadas polares, vamos a demostrar que la derivada de W con respecto a X y elevada al cuadrado, más la derivada de W con respecto a Y elevado al cuadrado, es igual a la derivada de X, no, perdón, aquí dice es igual a la derivada de W respecto a R al cuadrado más 1 entre R cuadrado por la derivada de W respecto de tita elevado al cuadrado. ¿Sí? Hagamos ese ejemplo a ver cómo nos da. Y luego, pues, pasemos a ver otras cositas. Vamos a ver. Probar eso. Este nos va a estirar la mano un poco con la derivada. ¿Qué sería la derivada de W respecto a X? Es la derivada de F elevado al cuadrado y esta es la derivada de F elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos que agarrar estos este lado. Vamos a calcular la W respecto de la derivada de W respecto de R. Sería igual a la derivada de W o de F, vamos a ponerla así, respecto de X, por la derivada de X respecto de R, más la derivada de F respecto de Y, la derivada de Y respecto de R, ¿no? Quitando la regla de la cadena. ¿Qué nos da esto? Vamos a ver si lo podemos sacar por acá. Esto, derivada de F respecto de X, como no tengo nada, la voy a dejar así. La voy a poner Fx, una forma de notar la derivada respecto de X. Por la derivada de X respecto de R, sería coseno de tita, ¿no? Más la derivada de F respecto de Y por la derivada de Y respecto de R, que sería seno de tita. ¿Sí? De manera que la derivada de W respecto de R elevada al cuadrado sería entonces la derivada así, coseno de tita más derivada de Y seno tita,
elevada al cuadrado. ¿Sí? No hay tanto rollo por eso. Esto se puede escribir como la derivada elevada al cuadrado por coseno al cuadrado más la derivada elevada al cuadrado por seno al cuadrado más 2 veces el producto de las derivadas por el producto de seno y coseno. Vamos a ver qué da esto. 1 entre r cuadrado por la derivada de... Vamos a poner primero la derivada de w respecto a θ. Sería la derivada de f respecto de θ, no, de x, perdón, o la derivada de x respecto de θ más la derivada de f respecto a y o la derivada de y respecto a x. Esto se puede escribir f de x como arriba y deriva aquí respecto de θ sería menos r seno θ. Y este sería más la derivada de f respecto a f sub y, la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto de θ sería r coseno θ. ¿Ves? Si elevo eso al cuadrado y lo multiplico por 1 sobre r cuadrado, va a ser así. Esto al cuadrado sería bien, podríamos escribirlo. Aquí puedo sacar una r factor común para facilitar la cosa y me queda fx. Vamos a poner fy coseno θ menos fx seno θ. ¿Se ve? Sí, se ve, es más fácil así. Entonces, cuando si elevo esto al cuadrado, aquí va a quedar r cuadrado, con este r cuadrado se va, y nada más me va a quedar así. Fy coseno θ menos fx seno θ elevado al cuadrado. Eso es fy cuadrado por coseno cuadrado más fx cuadrado por seno cuadrado menos 2 y producto de fx, fy, seno y coseno. Bien. Entonces, finalmente, si yo sumo estos dos, sería este con este, o la de aquí arriba. Fíjense bien que al sumar, es decir, de w respecto a r al cuadrado, le voy a sumar 1 entre r cuadrado por la derivada respecto a θ elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar fx coseno cuadrado más fx seno cuadrado. Claro, cuando yo agarro estas dos, sumo, saco fx, la derivada de x respecto a x al cuadrado, la derivada de f respecto a x al cuadrado, factor de coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabemos de trigonometría que vale 1. O sea que me queda f, la derivada al cuadrado. Bien, cuando agarro la segunda derivada de y con seno, y aquí tengo la segunda derivada de y con coseno, pasa lo mismo, y me queda la derivada respecto de y al cuadrado. Bien, aquí tengo más 2 por producto por coseno y seno, es esta misma, se simplifica, tiene signos contrarios. Y entonces esto es precisamente la derivada respecto a x, es la derivada f es w respecto a x al cuadrado y w respecto a y al cuadrado, que es precisamente esta expresión que está aquí. Esta suma de cuadrados igual a esta suma de cuadrados que está acá. Y que ha aprobado el ejercicio. Ok, veamos si tenemos otro interesante. Sí, aquí hay uno interesante. Vamos a tomar U y culminamos con S. Vamos a darle acá.
Supongamos que U es el neperiano de la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrada. Y resulta que X es R e a la S y Y es R e a la menos S. Vamos a ver quién es de U de R. Bien. Yo puedo calcular de U de X porque aquí tengo la dependencia de U respecto de X. Y puedo calcular X de R. Igualmente con la y aplico la regla de la cadena y tengo esa. Vamos a ver qué da. Esta sería, de U de X sería la derivada de esto. Bueno, tiene un montón de cosas, pero primero, bueno, el logaritmo se deriva así. La cantidad está dentro, pues la función se escribe abajo y se multiplica por la derivada de esa función. Pero la derivada de esa función es X sobre 2 veces, no se va, cuadrado más cuadrado, ¿no? Sería 2x sobre 2 veces la raíz. 2x porque es la derivada interna. Queda así. Eso lo vamos a multiplicar por la derivada de x respecto de r, que es e a la s. Más la derivada de u respecto a y es algo igual a esto. Sería 1 entre raíz de x cuadrado más y cuadrado por y entre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y todo eso multiplicado por la derivada de y respecto a r, que en este caso es e a la menos s. ¿Lo ven? Entonces esto sería x por e a la s. Y aquí me queda x cuadrado más y cuadrado, y aquí igual, más y por e a la s, o sea que me queda x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ven? Esa es la derivada de u respecto de r. Bien, podemos buscar también la derivada de u respecto a s, pero prefiero perder el tiempo que nos queda mostrando que esa derivada se puede conseguir también. Fíjense bien, voy a borrar aquí. Y digo, u sería igual al neperiano de esta raíz. Pero como el neperiano de la raíz es un medio, ¿sí? Ya un medio del neperiano de x cuadrado sería r cuadrado por e a la 2s más y cuadrado sería r cuadrado por e a la menos s. Sacando r cuadrado factor común me queda un medio del neperiano de r cuadrado por e a la 2s más e a la menos 2s. Y este es un producto. Y ese producto, pues aquí sale el logaritmo de r cuadrado, un medio del neperiano de r cuadrado más un medio del neperiano de e a la 2s más e a la menos 2s. ¿Cierto? Y aquí este r cuadrado sale para acá, 2. Me queda el neperiano de r más esa expresión completa. Ok. Ok. Así de simple. De manera que si usted quería calcular du de r, vamos a ver si está bien, este un medio, x cuadrado más y cuadrado, sale r, neperiano r, neperiano, ¿sí? Como esta expresión no depende de r, la derivada es 0, o sea que la derivada de u respecto de r es 1 entre r. Y fíjense todo lo que tenía aquí. Bien,
Aquí tenía, lo voy a escribir de este lado para que nos quede guardado. X más Y por E a la S sobre X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, esta derivada será igual a esto. No estoy tan claro. Vamos a ver. Aquí tengo X es igual a R E a la S y Y es igual a R E a la menos S. Bien. Si yo quiero despejar la R, ponerla en función de X, Y, entonces sería algo así. Entonces, X cuadrado sería R cuadrado por E a la 2S y Y cuadrado sería R cuadrado por E a la menos 2S. De manera que R cuadrado si yo sumo estas dos cosas, me queda X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado por E a la 2S más E a la menos 2S. ¿Verdad? Bien. Es decir, que R cuadrado, si hubiera despejado la R, también da lo mismo. Vamos a ver. Es decir, que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado sobre E a la 2S más E a la menos 2S. ¿Sí? Lo que pasa es que E a la 2S más E a la 2S más esto es 1 sobre E a la 2S. Ok, entonces lo que debía hacer aquí no necesitaba elevar al cuadrado. Que no era necesario, sino escribirlo así. Sumar esto. R por E a la S más E a la menos S es igual a X más Y. Por lo tanto, R es igual a X más Y sobre E a la S más E a la menos S. Esto saca, esto que está aquí es un E a la S que pasa para arriba. O sea, esto es 1 sobre E a la S. Cuando sumo me va a quedar aquí E a la 2S más 1 sobre E a la S. ¿Eh? Entonces, E a la 2S más 1, ¿a qué es igual? Bueno, he eliminado algunas cosas. Mira, aquí tengo E a la 2S. Entonces, fíjense, E a la 2S más 1, si se suman los cuadrados, nos daba R cuadrado por E a la S 2 más E a la menos 2S. Y esto debería ser igual a, saco E a la 2S factor común. ¿Sí? De 1 más E a la menos 4S, ¿no? Wow. Se complica. Fíjense que aquí hay una complicación para llegar a que esto sea igual. Vamos a ver. Sí, está bien. Algo dice, se me pasó la mano en la simplificación, pero debería darme simplemente. Si te agarra X más Y cuadrado, vamos a ver qué da X más Y al cuadrado para ver si nos ayuda y volvemos al tema. Es interesante porque X más Y al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más XY, ¿no? Eso sería R cuadrado a la 2S más R cuadrado a la menos 2S más R por esto me queda R cuadrado solo. ¿Ven? Esto sería R cuadrado por E a la 2S más E a la menos 2S más 1. Ahí está.
sea que cuando haga R cuadrado, por aquí abajo tenía un E a la 2S más 1. Sí, más E a la menos 2S, entonces elevo aquí al cuadrado y ahí tengo un resultado. Este es más R cuadrado por E a la menos 2S. O sea que esto sería R cuadrado por E a la 2S más 1, más esto, que es Y cuadrado. Entonces, si usted pasa esto para acá, le va a quedar que X cuadrado más 2XY más Y cuadrado es igual a esto. Puede simplificar una que otra cosa y esto le va a llegar hasta aquí. Bueno, hay que rayar un poquito. Pero bueno, para estirar un poco la mano, no es mal ejercicio. Les aconsejo que se pongan a hacerlo y verifiquen. De todas maneras, la grabación queda, pueden verla varias veces, revisar si cometimos algún error en algún signo y bueno, pueden mandar el comentario al grupo de WhatsApp Mate, se llama Apoyo Mate 23. Y entonces, bueno, podemos discutir el tema en otro video. Por ahora, espero que este montón de derivadas parciales que hicimos sea de mucha utilidad a los alumnos de Mate 23 y que, bueno, cualquier duda que genere el video o que tenga por el tema sin tener que ver el video, estoy a la orden en Apoyo Mate 23, grupo de WhatsApp, para atender esas dudas. Por lo pronto, pues nos veremos en el próximo video.